Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en que estén viendo este video. Nosotras somos las alumnas del grupo 253 de la licenciatura en Criminalística y Juicios Orales. Nuestra exposición va a ser basada en los métodos fundamentales. Estos métodos se encargan de adquirir conocimiento a través de las ciencias sociales o naturales o a través de la vida cotidiana. Hola, yo soy la alumna Jessica Emily Contreras Poblano y hoy vamos a hablar sobre el método científico, pero comenzaré diciendo la definición de método, el cual es o son subprogramas o subrutinas que cumplen con un propósito en específico. A continuación diré la definición de método científico, el cual es un proceso sistemático y empírico. Este es utilizado para obtener conocimiento y comprender el mundo que nos rodea. Si se alcanza a ver y percibir, aquí tenemos una liga la cual habla sobre el método científico o que puede contraer un poco de información. Las características pueden ser el objetivo, el verificable, el racional y el universal. Y algunos de sus pasos es la observación, el planteamiento del problema, la formulación de hipótesis, la experimentación, incluyendo asimismo el análisis de resultados, las conclusiones y las comunicaciones. Yo soy la alumna Berenice Solís Sánchez y para terminar de concluir el tema de método científico, les daré un ejemplo simple, que es un médico observa síntomas, su planteamiento de la hipótesis sería pruebas y concluye con su diagnóstico. Esta aplicación incluye ciencias naturales y sociales. Su importancia es permitir los avances tecnológicos, médicos y educativos. Bueno, me presento, soy la alumna Ramírez Temich, Joana Lorena. Les voy a hablar sobre el método analítico. Es un proceso de razonamiento que descompone un todo en sus partes elementales para examinar, comprender su estructura, función y relaciones. Como podemos ver, aquí está la liga que habla sobre el método analítico. Las características son las siguientes. Se buscan causas, relaciones y funcionamiento interno. Aplicaciones es en la biología, estudia los órganos por separado. También en química, que separa los químicos. En derecho podemos ver que analiza artículos de una ley y la importancia es la que permite un conocimiento profundo y detallado. Bueno, también voy a hablar sobre ejemplos del método analítico. En el método analítico, los ejemplos incluyen análisis químicos para identificar compuestos, también diagnósticos médicos para desglosar síntomas, para encontrar causas de investigaciones de ciencias sociales, para entender fenómenos, a través de estadísticas de la evolución de riesgos para determinar la causa de un evento. Lo que podemos ver también es que en dónde se aplica. Un médico analiza tu diagnóstico, te checa a ti, ya basando a las conclusiones de qué es lo que tienes, de ahí sacan para, para medicarte y que no pasen a más riesgos. Tras analizar los estudios, el médico confirma la hipótesis recomendando tratamientos, como ya se los había dicho, como mejorar la alimentación y luego verificar los resultados si son positivos. También en dónde se aplican los métodos. Les voy a decir dónde se aplica el método analítico, deductivo, en dónde se aplican los métodos, yo les voy a decir el analítico, deductivo y científico. El método analítico se aplica en las ciencias, en la investigación científica, ciencias naturales, sociales, la contabilidad, para desglosar y controlar mercancías y resoluciones de problemas empresariales y de la vida cotidiana mediante descomposición de un fenómeno o en sus objetos, para comprenderlos más a fondo. El método deductivo se aplica en la ciencia, investigación cuantitativa, las matemáticas, filosofía, el derecho, la educación, la informática y la vida cotidiana, partiendo de principios y teorías generales para llegar a conclusiones específicas y llegar a una hipótesis a través de datos.
ya que viendo por otro lado el método científico se aplica en todos los campos del conocimiento de nuestra vida cotidiana, para investigar fenómenos, adquirir conocimientos, resolver problemas. Sus aplicaciones abarcan desde ciencias naturales, biología, física, química, ciencias de la salud, medicina, ingeniería y tecnología, hasta ciencias sociales otra vez, psicología y criminología. Además puede usarse en el ámbito personal y como la investigación de causas de problemas de vida cotidiana, para tomar decisiones basadas con evidencia. Toda esta información la saqué de la liga que es de HTTP Unir México, métodos científicos, que viene el método analítico y deductivo, así lo podemos encontrar. Mi nombre es Gómez Aguilar Jocelyn Valeria y a mí me tocó hablar sobre el método deductivo. Bueno, prácticamente el método deductivo se basa en el razonamiento que parte de los principios generales para llegar a conclusiones particulares. Sus características de este método es que es lógico, riguroso, usado en matemáticas y en filosofía. Un ejemplo clásico fue como lo vimos en la clase de metodología con nuestra maestra, fue que pusimos un ejemplo donde explicábamos que de esta misma definición que les estoy dando, todos los humanos son mortales. Entonces, si todos los humanos son mortales, Sócrates es un humano y por lo tanto Sócrates es mortal. Ahora, también dentro de esto, para seguir con los ejemplos, tenemos ventajas. Dentro de estas ventajas es de que aseguran conclusiones válidas siempre y cuando las premisas sean verdaderas, así como también tenemos limitaciones, o sea que no generan conocimientos nuevos, solo se aplica a los conocimientos ya establecidos. Un ejemplo también claro de estas limitaciones sería el siguiente. Un ejemplo que es cotidiano. Si todos los perros ladran y mi perro, mi mascota es un perrito, entonces mi mascota ladra. Siguiendo con este mismo tema, y dando un poquito de énfasis a todos los demás métodos que sería el científico, el analítico y en este caso el deductivo. En el científico organiza el conocimiento, en analítico descompone los fenómenos para entenderlos mejor. El deductivo aplica principios generales a casos particulares. Entonces, como lo dije al principio, a la entrada de la presentación, todos los métodos son herramientas que se complementan y ayudan al avance del conocimiento. Y de igual manera voy a dar como todos estos métodos se ocupan como en énfasis para el conocimiento en general, pero me gustaría como enfocarme igual un poquito más sobre los métodos, cada uno de estos métodos, pero dentro de la criminalística. Bueno, proseguimos con los métodos dentro de la criminalística. El método deductivo en la criminalística, como ya se los había comentado, es un conocimiento que parte de lo general a lo particular. Dentro de la criminalística, ¿para qué sirve este método? Permite plantear la hipótesis general sobre un delito y contestar a ciertas pruebas que se nos puedan hasta determinado tiempo llegar a preguntar. Por ejemplo, si en un homicidio siempre hay un arma obviamente homicida, entonces en esta escena debe de existir persona. El perito lo que busca es el arma en la escena con base a esta deducción que nosotros podemos llegar a hacer prácticamente. De esta misma manera, este mismo método ayuda a interpretar los hechos a partir de las teorías y leyes generales establecidas, como las leyes de física, química o biología. Ahora seguimos con el método
analítico en la criminalística. Y como bien había comentado alguna de mis compañeras, este es el proceso en el cual se trata de descomponer un fenómeno en cada una de sus partes para estudiarlas detalladamente. Dentro de la criminalística, sirve para examinar cada indicio de forma aislada antes de integrarlo prácticamente pues a todo. Un ejemplo podría ser analizar por separado las huellas dactilares, manchas de sangre, fibras, armas, huellas, huellas de neumáticos, etcétera, o entre otras. Un claro ejemplo también de este método es de que nos permite identificar lo que aporta cada evidencia para poder reconstruir un hecho, ya sea el presunto hecho delictuoso o lo que nos estén llegando a solicitar. Y me gustaría terminar con el método científico, igual enfocándome un poquito más en el área de la criminalística. Este es un proceso ordenado y sistemático que se usa para obtener conocimientos confiables. Básicamente se basa en recolectar, analizar, verificar indicios de un hecho delictivo. Permite llegar a conclusiones objetivas, evitando opiniones personales o jurídicas prejuiciosas. Un ejemplo también es de que al analizar un arma se sigue un proceso experimental y de verificación para confirmar si esa arma fue utilizada en un delito, si tiene algunas huellas dactilares para poder hacer la identificación de quien cometió el delito y llevarnos pues más allá de, ¿cómo le podemos decir? Que nos dé un dato confiable dentro de este método científico. Bueno, y pues para finalizar mi parte, me gustaría hacer como una conclusión dentro de estos métodos. Los métodos los métodos dentro de la criminalística son la base del trabajo pericial, nosotros como peritos, porque permite descubrir la verdad, los hechos de forma científica, ordenada y objetiva, asegurando que la investigación tenga validez y sea comprobable. Entonces, pues de mi parte eso sería todo. Y mis compañeras pues les van a seguir hablando un poquito de otros temas, pero yo finalizo con los temas tanto deductivo, analítico y científico. Yo les daré una breve explicación de lo que es el positivismo. Este es una corriente de pensamientos en la filosofía del derecho que sostiene que la validez del derecho no solo depende de su moralidad, sino también de su origen en fuentes sociales y su conformidad con los procedimientos establecidos por una autoridad reconocida. En esencia postula una separación conceptual radical entre el derecho y la moral. Sus orígenes es de que aunque sus raíces se pueden rastrear hasta pensadores como Thomas, el positivismo moderno se consolida en el siglo XIX. Sus principales exponentes incluyen a Jeremy y a John. Estos son considerados los padres del positivismo analítico inglés. John en particular definió el derecho como un conjunto de mandatos de un soberano respaldados por las amenazas de una sanción. Hans Kelsen es el autor de la teoría pura del derecho. Kelsen buscó construir una ciencia del derecho libre de elementos morales, políticos o sociales. Su obra se centra en la estructura jerárquica del ordenamiento jurídico, donde la validez de cada norma se deriva de una norma superior hasta llegar a una norma fundamental. Otro autor es Hart,
que en su obra El concepto de derecho critica la visión simplista del positivismo de John y propone una teoría más sofisticada que distingue entre las reglas primarias, que estas son las que imponen deberes, y las reglas secundarias, que confieren potestades y establecen cómo se crean, modifican o derogan las reglas primarias. También introduce el concepto de regla de reconocimiento como el criterio último de validez de las normas de un sistema jurídico. Los postulados fundamentales son los principios clave del positivismo, que incluye la tesis de las fuentes sociales. En este abarca que el derecho es un producto de hechos sociales. Su existencia y contenido son determinados por actos humanos, como la legislación, la costumbre y las decisiones judiciales. También tenemos la separación entre derecho y moral, que esta es la validez de una norma jurídica. No depende de su conformidad con principios morales o de justicia, sino que una ley debe de ser válida aun si es moralmente reprobable. El carácter coactivo del derecho es que el derecho se distingue por su capacidad de imponerse mediante la fuerza o la amenaza de sanción, lo que lo diferencia entre otros sistemas normativos como la moral. Otro es el neutralidad de valorativa. Este es el estudio del derecho, debe ser descriptivo y no prescriptivo. La justicia debe describir lo que el derecho es y no lo que debería de ser. El otro es el sistema de reglas. El derecho se concibe como un sistema de normas interconectadas, cuya validez se establece internamente dentro del propio sistema. Sus tipos de positivismo se pueden distinguir en varias vertientes: el positivismo metodológico y conceptual. En este sostiene la separación conceptual entre derecho y moral. No niega la influencia de la moral en la creación o interpretación del derecho, ni la posibilidad de criticar moralmente las leyes. Hart es un claro exponente. El otro es positivismo ideológico. En este afirma que el derecho positivo, por el mero hecho de serlo, es justo y debería ser obedecido. Esta postura es menos común y ha sido criticada por su potencia para justificar regímenes autoritarios. El otro es el positivismo teórico. En este sostiene tesis específicas para la naturaleza del derecho, como la coactividad, la supremacía de la ley, la plenitud y coherencia del sistema jurídico, y también el carácter mecánico de la aplicación judicial. Algunas críticas y relevancias incluye que el positivismo ha sido objeto de diversas críticas, principalmente desde el naturalismo y las teorías críticas del derecho, que se le reprocha su aparente indiferencia entre la justicia de ciertas leyes y su incapacidad para explicar la resistencia civil o la desobediencia a leyes inmorales, y su enfoque excesivamente formalista que podría ignorar el contexto social y los valores subyacentes del derecho. A pesar de estas críticas, el positivismo sigue siendo una de las corrientes dominantes en la teoría jurídica contemporánea. Su énfasis en la claridad conceptual, la distinción entre el ser y el deber ser del derecho,
y la importancia de las fuentes sociales ha sido fundamental para el desarrollo de... Nuevamente yo voy a hablar sobre el iusnaturalismo, pero primero voy a dar la definición de qué es ius. Comenzaré diciendo que es la potestad del Estado para castigar mediante los dos sistemas represivos existentes en nuestro derecho. Uno de estos es el derecho penal, el cual es aplicado por los jueces y tribunales, incluyendo de esta forma asimismo al derecho administrativo, el sancionador. Este es aplicado por la administración. Esta información fue sacada del diccionario prehispánico del español jurídico. Ya si se desea buscar o investigar o analizar la información, el URL es el siguiente, es dpej.rae.es. Bueno, concluyendo así la definición de ius, hablaré a continuación de la definición del iusnaturalismo, ahora sí, diciendo que este sostiene que la crítica al derecho positivo es de algún modo interna a la juricidad, queriendo decir que pues esta misma se hace a partir del derecho natural. O sea, este viene saliendo desde que, tiene que ser propio, no tiene que ser escrito ni nada, o sea, no se necesita algún dictado, alguna ley que lo tenga escrito, porque este tiene que ser propio, o sea, de una propia persona, el cual desde el punto histórico de vista vale la pena adelantar ideas, ya que continuando sí mismo diciendo que la participación del examen del iusnaturalismo en este volumen individúa una diferencia entre el iusnaturalismo tradicional y el contemporáneo, diciendo así que además se afirma que el iusnaturalismo tradicional puede dividirse en tres fases, las cuales vendrían siendo la primera, el clásico, la segunda, la medieval, la tercera es el moderno o ilustrado. Cualquiera de esas dos formas se le puede conocer. Y bueno, estas tres etapas tienen algo en común, pero a su misma vez también muchas diferencias, sobre todo en la última respecto a las primeras. Y bueno, concluyendo así la definición del iusnaturalismo, quisiera decir que conseguí esta información, o bueno, me apoyé de esta información del URL, el cual es https://www.bjuridico.unam.mx/www/bjv/4.pdf. Volviendo a este tema, quiero decir algunos de los tipos de características tomados en cuenta sobre el iusnaturalismo. Una de estas sería que el iusnaturalismo parte de la idea de que existen principios universales que forman parte de la propia naturaleza humana. Estos principios actúan como guía ética y moral, la cual van indicando qué tipos de normas pueden formar parte legítima del derecho. Esa vendría siendo la primera. La segunda característica podría ser que su fundamento es la racionalidad y dignidad inherentes a toda persona. Lo que esto significa es que anterior y superior a la creación del Estado. Bueno, esa vendría siendo la segunda. La tercera es que por esta razón se considera inalienable. Esto quiere decir que ningún poder humano puede eliminar o modificar su esencia, ya que no depende de una autoridad política para existir. Es como le decía hace rato, tiene que ser por naturaleza humana y no a fuerzas tiene que ser escrito o hecho o estar en un papel. Y bueno, la cuarta podría ser que el objetivo último de iusnaturalismo es promover el bienestar común, dando así o garantizando que todos gocen de los mismos derechos sin distinción alguna. O sea, que no se haga alguna comparación o que no se tenga, ¿cómo se podría decir? Como hacer a un lado. Y otra de estas características es que estos derechos son universales,
es decir, o quisiera decir, que son aplicables a cualquier ser humano en cualquier época o lugar, sin importar su cultura, condición social o creencias, dando a entender que no importa cuántos años pasen, no importa en la época que se esté, no importa el lugar en donde te encuentres, simplemente estos deben de seguir siendo vigentes hasta donde se diga y hasta donde pues, literalmente quedes tú, por así decirse. Y la última vendría siendo la característica. Esta dice que sus principios no necesitan estar redactados en algún código o ley para poder lograr o ser válidos, añadiéndose a sí mismo que aunque estos puedan inspirar la redacción de normas dentro de un ordenamiento, el cual es jurídico y su valor no deriva de estar plasmados en un dictamen, sino que deben de ser de su propia naturaleza. Es como lo mencionaba hace rato anteriormente, 2 veces pasadas lo dijo. Y bueno, yo me apoyé de esta información o busqué esta información en el URL que es https://www.significados.com/iusnaturalismo/. Y con esto creo que vendría acabando la información del iusnaturalismo de mi parte. Gracias por su atención.